Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hemos estado analizando un libro que tiene una forma ensayística de pensar la historia, que es este libro de Antonio Caballero, que se titula Historia de Colombia y sus oligarquías. El título es bastante interesante porque nos sugiere que Colombia es una república muy fallida, en tanto que la oligarquía es un concepto despectivo. Recordemos que cuando una monarquía gobierna mal, se le llama tiranía. Cuando una aristocracia gobierna mal, se le llama oligarquía. Y cuando una democracia es fallida, se le llama demagogia. Y en Colombia hemos tenido oligarquías, y este libro se va hasta la época de la conquista de Cristóbal Colón y llega hasta la actualidad. El título es crítico, pero vale preguntarse qué tan crítico es el contenido. Y ahí podemos apreciar en esa parte del libro, cuando se habla de la Gran Guerra, que no es otra cosa que la independencia de España. Hay algunos conceptos interesantes, por ejemplo, cómo se pelean Bolívar y Santander y sus seguidores, que esa parte cualquier historia la reconoce, pero hay una serie de hechos que merecen ser leídos de manera mucho más crítica en ese capítulo 6 de la Guerra Grande, que conecta la batalla de Boyacá hasta la muerte de Bolívar. Son 11 años y también algunos antecedentes previos a la batalla de Boyacá. Y voy a empezar haciendo una crítica a lo que no se dice, porque lo que se dice es correcto. Es verdad que hubo una carta llamada Villa del Rosario de Cúcuta, en donde no se pudo abolir la esclavitud. Se habló solamente de libertad de vientres, pero no se pudo consolidar esa parte de la república. También es verdad que fue muy difícil empezar o separarse de instituciones y de prácticas que venían del régimen español. También es verdad que Bolívar, Santander y compañía quedaron embargados ante el Imperio Británico. Es cierto los fracasos de Bolívar en los congresos, en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en la Convención de Ocaña. También es cierto que trataron de matar a Bolívar y que Manuelita lo salvó. Pero lo peligroso de este tipo de libros es quedarse corto en la crítica a Bolívar. O sea que hay una idolatría muy grande por Bolívar y hasta en este libro se nota. Y voy a decirles rápidamente 8 argumentos que siento que le hacen falta a este libro para que sea considerado algo realmente crítico. Habla de los triunfos militares de Bolívar. Listo, está bien. Bolívar militarmente fue bueno, en tanto que ganó varias batallas y terminó ganando la guerra contra los españoles. Eso no se puede negar. Pero hay unos episodios de la vida de Bolívar que no se mencionan, y ahí es donde se vuelve peligrosa esta forma de pensar la historia. Uno, en 1813 Bolívar da la orden
de fusilar a más de 800 prisioneros en La Guaira. Y este hecho no se menciona muy bien en el libro. En enero de 1815 también da la orden de fusilar a 40 españoles. Tampoco se menciona es el abrazo masónico con Morillo, el mal llamado pacificador español. Hay una ejecución bastante cuestionable de Bolívar en octubre de 1817, cuando de manera injusta ordena ejecutar a Manuel Piar, tampoco lo menciona. Pero bueno, esto no es lo más delicado. Lo más delicado es ver que habla de todos los hechos que reconoce la historia oficial y habla incluso de la crítica de Marx a Bolívar, que es una crítica basada en adjetivos, pero no menciona el mayor escándalo de Bolívar presidente, que fue el 23 de diciembre de 1822, lo que se conoció como el genocidio al pueblo pastuso o la Navidad Negra en Pasto, que eso sí lo reconoce, por ejemplo, el historiador Sañudo. Y es muy delicado que no mencione esto y que al final, en los últimos párrafos, empiece a hablar de cosas irrelevantes, que son cosas más para idolatrar la figura de Bolívar, cosas como no, es que fue retratado, que no sé qué. Y ahí es cuando se vuelve una historia tibia, una historia sesgada, que favorece la oligarquía que está criticando. Y se abona que por lo menos menciona el tema de Bolívar, dictador del Perú, menciona también Bolívar, presidente vitalicio de Bolivia, y cómo trató de imponer esa carta de Bolivia en Colombia para ser también un dictador. Y también el descontento de Santander al ver que Bolívar quería montar una nueva monarquía con la complicidad de la corona británica. Y en el tema del Congreso también le falta cierto rigor, porque Bolívar da la orden de cerrar el Congreso porque no votan lo que él quería, que era montar una nueva dictadura, una dictadura monárquica hereditaria. Y es muy hipócrita cuando Bolívar dice que si mi muerte, eso son frases de politiquero barato, no, es que si mi muerte salva la unidad. Él no fue capaz de gobernar este país, él no fue capaz de unir este país. Lo que hizo fue masacrar gente. Bueno, y otra cosa que me causa bastante gracia, que dice que Santander es tacaño en todo sentido. Y realmente el que era más tacaño era Simón Bolívar, que mandaba a matar a piedra a los prisioneros que quedaban vivos para ahorrar pólvora, para ahorrar balas. O sea, eso sí es tacañería. Entonces, esta historia es decepcionante porque uno espera no que diga esto de cuenta de él, pero que reconozca que existe una historiografía revisionista como la pastusa de Sañudo, y pareciera que este señor no leyó a Sañudo, y por eso mismo se queda con esa versión oficial y patriótica de Bolívar. Y en esta parte del libro se raja porque
En otra clase habíamos analizado este libro desde hechos más recientes y vimos que este libro hablaba un poco del tema de la unión patriótica, por ejemplo, que también hablaba de los falsos positivos. Entonces, en este momento, la historia dominante está tan fuerte que hasta este señor, que es de lo más rescatable, que sin ser historiador hace un ejercicio ensayístico interesante, también es tibio con Simón Bolívar, porque esa parte de él no la habíamos visto bien, habíamos visto más hechos recientes, y por eso es tan importante leer la mayor cantidad de fuentes posibles. Por ejemplo, uno mira aquí la bibliografía que él cita y él cita una bibliografía por cada capítulo, y eso hace que la bibliografía sea pequeña. O sea que el señor sí tiene una bibliografía más o menos respetable. Pero vamos a analizar las fuentes que él cita después de este capítulo que estábamos aquí analizando, y van a ver ustedes que es una bibliografía que se queda corta. Entonces vamos a analizar fuente por fuente para que detectemos qué fue lo que pasó ahí, porque en este capítulo sí se descacha un poco el señor Antonio Caballero. Aquí está la bibliografía que él cita de esta época de la llamada extraoficialmente Gran Colombia. Por ejemplo, él cita a David Bushnell, el libro Colombia, una nación a pesar de sí misma. Un libro interesante, pero que tampoco es tan revisionista. Acá, por ejemplo, cita un libro que es de otro caballero, Eduardo Caballero Calderón, Historia privada de los colombianos. Cita a un señor que no es tan conocido, como Gerhard Masur, de un libro que se llama Simón Bolívar. Entre otras cosas, pues no cita la editorial ni nada. Bueno, Germán Arciniegas, otro historiador importante. Pero miren, cita dos libros de Indalecio Líbano Aguirre, el que se llama Bolívar y el que se llama Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, pero no cita el más importante, que es el de Bolívar genocida, de Indalecio Líbano Aguirre. De Javier Ocampo cita el proceso político, militar y social de la independencia. Cita a John Lynch, que John Lynch es más o menos crítico de Bolívar, pero no se nota tanto acá. A José María Espinosa, Memorias de un abanderado, Recuerdos de la patria boba. A María Arana, Bolívar, el libertador americano. De Mario Lacerna, Bolívar, un euroamericano, fuente de la ilustración. De Salvador Madariaga, Bolívar. Y de Simón Bolívar cita los papeles de Bolívar, cartas, pensamientos políticos, proclamas y mensajes, miscelánea, artículos para la prensa, familia Bolívar, mi delirio sobre el Chimborazo, papeles de familia, el apéndice de advertencia y adición. Y cita pues autores de Universidad del Rosario, que es una edición que habla de la historia no cesa y la independencia de Colombia. Bueno, no cita a Sañudo, que es el más crítico de Bolívar en esa parte. Y mire que Juan Guillermo Gómez, en este libro que también hemos analizado, sí cita a Sañudo. Y de hecho dice que Sañudo afirma cosas verdaderas de Bolívar,
pero que habla con odio. Pero eso no es odio, es indignación. Y la indignación no quita la verdad. Uno puede hablar con indignación y eso no quiere decir que uno está mintiendo. Y uno puede hablar con tranquilidad y eso no quiere decir que está diciendo la verdad. Entonces, a veces se quedan más en las formas que en el contenido. Acá, por ejemplo, a Juan Guillermo Gómez se le abona que sí cita a Sañudo, pero Antonio Caballero ya falleció, entonces no hay forma de preguntarle que si leyó o no leyó a Sañudo, pero es muy importante conocer todas las fuentes críticas y no precisamente Marx, porque si bien Marx consideraba que Bolívar era un tirano, no tenía tantos argumentos como Sañudo. Y por eso es tan importante que nos preguntemos si esa historia que estamos escribiendo realmente cuestiona los dictadores, las oligarquías. Pero ya hablamos de lo que le falta al libro. Ahora vamos a hablar de lo que el libro tiene de interesante, que habla del fracaso de la República. Y en ese aspecto es un libro totalmente crítico y da algunos argumentos de por qué fracasa la República. Habla de los egos, de las élites que no se ponen de acuerdo, de los imperios que se atraviesan. En ese momento Estados Unidos no era un imperio todavía, pero ya se perfilaba como un imperio. Y en ese aspecto se acertó Simón Bolívar, fue profeta, porque Bolívar dijo que los Estados Unidos de América iban a ser los nuevos opresores del mundo, y no solamente pues de los pueblos americanos. Y por eso también Antonio Caballero reconoce que hasta movimientos marxistas y guerrillas han tomado a Simón Bolívar como héroe, y por eso existieron las guerrillas bolivarianas y todavía existen. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que unía a varias guerrillas colombianas en los 80. Pero los conservadores y la extrema derecha también han cogido a Bolívar como ídolo, no rescatando esa parte en donde Bolívar trata a los Estados Unidos como los nuevos opresores, sino en esa parte conservadora, centralista, dictadora de Bolívar. En esa parte podemos ver que el uribismo también reconoce a Bolívar como un libertador. Sin embargo, se siente una moda de subestimar a Santander, y eso ya lo he visto en varios contextos. Diosdado Cabello, una figura muy importante en el chavismo venezolano, trata a Santander como un traidor, y eso fue lo que trató de mostrar la historiografía bolivariana, que Santander era un traidor, que merecía la muerte. Incluso hay un historiador chavista que dice que Santander mandó a matar a Bolívar, o sea que Bolívar no murió de tuberculosis, sino que Santander se alió con el imperio de Estados Unidos, con el presidente Jackson, y que entre el presidente Jackson y Santander ordenaron envenenar con arsénico a Bolívar. Una teoría totalmente conspirativa, que solamente se la creen los chavistas, entre otras cosas. Bueno, o alguien que sea muy incauto.
Pero si leemos al historiador y abogado Germán Riaño Cano, nos daremos cuenta que Santander ha sido atacado desde diferentes intelectuales que son bolivarianos. Por ejemplo, a mí me extraña mucho que Antonio Caballero diga que le gusta la mirada que tiene Fernando González, el filósofo envigado de Bolívar, una mirada fanática, una mirada idólatra de Bolívar. Yo voy más por la línea de Germán Riaño Cano, que le reconoce cosas a Bolívar, pero que también lo critica, que también muestra esa cara oscura de Simón Bolívar. Y hay muchas razones para argumentar por qué fracasa la República. Precisamente porque hasta Bolívar lo sabía en medio de su lecho de muerte. O sea, que no se logró la unidad. Hombre, pero ¿cómo se va a lograr la unidad si no se logró abolir la esclavitud? Si se siguió tratando mal a indígenas, a afrodescendientes, si las mujeres no obtienen la ciudadanía, al no tener derecho a la educación, al ser reducidas a un convento, al no tener derecho al voto, no hay ciudadanía para las mujeres, no hay ciudadanía para los pobres. Que es que Bolívar planteaba el tema de ricos y pobres. Lo planteaba, pero no lo solucionó. Que Bolívar no solucionó el tema racista. Pues ¿cómo lo iba a solucionar si no pudo abolir la esclavitud? Seguían habiendo castas, oligarquías. Entonces, ¿qué clase de república construyeron? Una república con nuevos amos, nada más. Amos internacionales como los británicos y luego en el siglo XX como los Estados Unidos. Amos locales como las oligarquías de ambos partidos. Guerras civiles por fanatismo religioso, por mantener instituciones colonialistas, imperialistas como la Iglesia Católica. La independencia realmente fue una farsa, en tanto que se ha liberado de un amo para depender de otro amo. Se ha tumbado una oligarquía para montar otra oligarquía. ¿Cuál es peor, cuál es mejor? Eso ya está como motivo de debate. Para Pablo Victoria fue peor la oligarquía que se montó, porque Pablo Victoria, como ya le hemos dicho en otras clases, es un historiador hispanista, prohispanista. Él considera que la corona española era muy buena, que la Iglesia Católica también, que había una hermandad entre criollos y españoles, y que Bolívar y Santander fueron unos guerrilleros que acabaron con todo. Tampoco comparto esa visión prohispanista de Pablo Victoria. También está totalmente sesgada. Esto no era un paraíso, el imperio español no era una maravilla, no había ninguna unidad nacional como dice él. Pero tampoco estoy de acuerdo con esa historia bolivariana. Y eso se trata, de una pelea por la memoria. Y quiero rematar este bloque diciendo que no podemos llamar república
a una nueva oligarquía que masacra al pueblo pastuso y que estas historiografías lo ocultan, que no le da el voto a la mujer, no le da la ciudadanía a la mujer, no le da la ciudadanía a los pobres, a los iletrados, a los afros, a los indígenas, que no logra abolir la esclavitud, que tienen que irse a guerras civiles como la del 51 para poder empezar a abolir la esclavitud, y que no se zafa de instituciones retrógradas coloniales e imperialistas como la Iglesia Católica. Entonces, esta república no merece llamarse república, es una republiqueta que sigue teniendo los mismos problemas que tenía la monarquía y sigue siendo un mal gobierno porque sigue siendo una oligarquía. Por eso lo que más celebro de este libro, más que el contenido, es el título: Colombia y sus oligarquías. Y vamos a ver qué pasa en este siglo XXI, en lo que nos quede de vida, si por fin vamos a construir la república o vamos a seguir pasando de una oligarquía a otra. Vamos a pasar de una oligarquía uribista a una oligarquía, entre comillas, progresista, y eso lo veremos en los próximos 4 años, y acá estaremos pendientes de ese control político para que miremos hasta qué punto mejoramos o no.